6,000 años están divididos en 2,000 años cada uno. De Adán a Abraham hubo 2,000 años. De Abraham a Cristo hubo 2,000 años. Y de Cristo a nuestros días tienen que haber 2,000 años. Y el séptimo día, que es el milenio, que son los 1,000 años que vamos a descansar en el reino mesiánico, están a punto de cumplirse después de la tribulación. Pero hay algo importante. Los judíos tienen los años de 360 días. Y el Papa Gregorio cambió 350 años después de Cristo el calendario a 365 días, que se llama el calendario gregoriano. Entonces, del calendario gregoriano a nuestros días, se estableció que Cristo muere a los 33 años de edad, ¿correcto? ¿Y cuándo comienza la iglesia? Y comenzamos a creer que cuando nació Cristo hasta ahorita llevamos 2,000 años, pero llevamos 2,021 años. ¿Me van siguiendo? Y Cristo muere a los 33 años de edad, 33 años y medio más o menos, y estos 33 años y medio no pueden ser contados dentro de la época de la iglesia, porque es hasta que Cristo muere que se rasga el templo de arriba para abajo, el velo, implicando el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 8, de que ahora teníamos acceso al lugar santísimo sin intermediarios, sin un sacrificio de un animal, sin que San José, San Cristóbal, Santa Rita de Casia, la Virgen de la Macarena, pudiéramos acudir a pedirles que intercedieran por nosotros ante Dios. Entonces, esto es muy importante porque estos 33 años no forman parte de nuestro calendario. Forman parte del Antiguo Testamento, porque Cristo murió bajo la ley. Y después de la ley comienza la época de la iglesia en Pentecostés. Vemos nosotros en Gálatas capítulo 4, versículo 4, de qué forma tan precisa y tan cronológica Dios ha establecido los tiempos. Dice Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino, ¿qué cosa? ¿Quién vino a cumplir qué tiempo? Cristo. Cuando vino el tiempo que Dios había establecido. Para que Cristo naciera, tenía que nacer en el día, en la hora, en la semana, en el mes y en el año de Dios. Porque Dios es el dueño del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, este es el momento en que Jesús haga su aparición y nazca de una virgen, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando leemos en Mateo el Nuevo Testamento de Jesucristo, está mal. Eso lo pusieron en las imprentas. El Nuevo Testamento comienza hasta Hechos capítulo 2. Los evangelios, los 4 evangelios se encuentran bajo la ley, porque Cristo vive bajo la ley y muere bajo la ley, para que redimiera, versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Entonces, cuando se cumplieron los 4,000 años desde Adán, exactamente en la historia nació Jesucristo y hace su aparición en la historia humana. Ahora, veamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, que estos últimos días de Cristo a nuestros días, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se consideran la última época
de la historia, los últimos días, las generaciones finales del cumplimiento profético de Dios. Hechos 2, versículo 17. Aquí está Pedro hablando en Pentecostés y dice así: ¿y cuándo? Y en los postreros días, apúntenlo en el griego, eschatos emera. Eschatos, tal como suena CH, eschatos en el griego es los últimos. Esto es importantísimo para los estudiantes de la Biblia. Y emera son los días en el griego. Yom en el hebreo son días. En el griego son emera. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vemos nosotros que entonces estamos viviendo los últimos días. ¿Desde cuándo? Desde Pentecostés. Estos últimos 2000 años de historia indica que cuando Jesús aparece, es Él. Jesús es la gracia de Dios, porque viene a pagar finalmente y a terminar con el pecado. Esto es lo que significa que Jesucristo trajo la gracia en Juan 1, versículo 17. Muy bien, ahora veamos a continuación cómo sabemos que este patrón, ya están las preguntas, cómo sabemos que este patrón de los 6 días equivalen a 6000 años. Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que este patrón del plan profético de Dios continuará cumpliéndose con nosotros como la iglesia cristiana? Hemos identificado el patrón bíblico de 6000 años de la historia compuesto por días proféticos, cada día 1000 años y divididos en 3 épocas. De Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años. Y de Cristo a que termine la iglesia, 2000 años. ¿Cómo lo sabemos? Actualmente nos encontramos en esta tercera época de 2000 años, que estarían los últimos 6000 años. Y nos preguntamos, ¿por qué cuando se cumplió el año 2000 no vino Jesús? Yo veo que a muchos les salía humo por los oídos. Esto es maravilloso, la Biblia es maravillosa. Bueno, porque estamos ¿en qué año estamos? En el 2021. Y Cristo murió en el año 33, pero no de nuestra era, de la era del Antiguo Testamento. Y estos 33 años de Cristo los metimos a los 2000 años. Entonces, ¿cuándo se cumplen realmente los 2000 años para nosotros la iglesia? En el año 2032 o 2033. ¿Cuánto falta? Más o menos, ¿verdad? 11 o 12 años para que termine los 2000 años de la iglesia. Pero recordamos algo muy importante. Antes de que termine la iglesia es sacada del mundo. Y Dios regresa a cumplir 7 años que le faltan a Jerusalén por la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Daniel en el capítulo 9? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. No, la iglesia tiene que ver nada con los 7 años de la tribulación. 70 años están determinados y son semanas de años, porque Israel tenía semanas de días de semanas y años de semanas de años. Entonces, si son 70 semanas, ¿cuántos años son? 7 por 7, 490 años. Me voy muy despacio. Daniel, esto fue hace 2600 años. Quiero decirte, tiene tu pueblo, los judíos y la ciudad de Jerusalén, 490 años que le faltan para que yo termine con ustedes. Porque estaban regresando de la cautividad babilónica.
Y entonces le dice el Espíritu Santo en Daniel 9, 24 al 27, cuando comience la reconstrucción de Jerusalén, hasta el Mesías habrá 483 años. ¿Y cuándo comenzó la reconstrucción? En Nehemías capítulo 2 con el rey Ciro. Y luego vino Artajerjes su hijo. Y de ese tiempo a la cruz, matemáticamente, cronológicamente, con una exactitud que solo el Espíritu Santo pudo haberlo hecho, vino Jesucristo y murió en la cruz. Y cuando Él entraba el domingo de Ramos a Jerusalén, se estaban cumpliendo 483 años. ¿Cuántos años faltan para Israel? 7, para que sean 490, ¿correcto? Y estos 7 años se interrumpieron, porque los judíos rechazaron al Mesías. Y vayamos ahora al Evangelio de Lucas, para ver lo que Jesucristo les dijo a los judíos. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 34. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa les va a quedar desierta. Y ya no me verán hasta, subraya en tu Biblia, hasta. Ustedes, pueblo judío, pueblo de Israel, no me van a volver a ver hasta que llegue el tiempo en que diga, Baruch Hashem Adonai Elohim. Es hebreo. Aquí está la traducción, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que Israel se convierta. ¿Y cuándo se van a convertir? En la gran tribulación. Entonces, hasta ese momento, Israel va a reconocer a Jesucristo, no antes. Y cuando Él venga, entonces, ¿verdad? Zacarías 12, que Zacarías 14, Apocalipsis capítulo 1, harán lamentación, mirarán al que traspasaron y se convertirán a Jesús. Entonces vemos nosotros que para contestar las preguntas anteriores, ¿cómo sabemos que este plan profético de Dios continuará cumpliéndose con nosotros? Tenemos que examinar 2 pasajes proféticos, uno en el Nuevo Testamento, aquí en Lucas lo vamos a ver, Lucas, y el otro en el libro de Oseas, capítulo 5, váyanlo buscando en sus Biblias. Vamos a ver nosotros que al final de la época de Israel y de la ley, Jesús condena a esta generación de judíos, como lo acabamos de ver, que le rechazaron y les profetiza que le reconocerían en un futuro como el Mesías. Y vemos nosotros en el libro de Oseas, vamos al libro de Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 15 y el capítulo 6, versículo 1 y 2, que dice así, capítulo 5 de Oseas, versículo 15, andaré y volveré a mi lugar. Está hablando el Mesías en el lugar de Israel. Esta es una profecía impresionante. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Cuando dice andaré y volveré a mi lugar, está diciendo Jesús, me regresaré al cielo. Volveré al lugar, cuando yo venga al mundo, me voy a regresar de donde yo salí. ¿Y cuándo va a regresar? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia, que serán los 7 años de la tribulación, me buscarán. Capítulo 6. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató
y nos curará. Hirió y nos vendará. Atención. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dios le está hablando a Israel. Estos 2 días no son de 24 horas, son días de 1000 años. Después de que se cumplan los 2000 años, dice la Biblia, nos dará vida y después de 2 días, en el tercero, nos resucitará. Vamos a examinar estos versículos un poco más profundo. Porque cuando Jesús dijo en Lucas, no me verán hasta que llegue el tiempo, Jesús estaba diciéndoles a los judíos que le rechazaron que habría un periodo de tiempo de espera antes que la nación de Israel le reconociera como el Mesías. Y este periodo de tiempo es el periodo de la iglesia. Dios rechaza a Israel y somos injertados en el olivo natural. Romanos capítulo 11. Somos el olivo silvestre injertados en el olivo natural, de donde vienen Abraham, Isaac y Jacob, que son la raíz. Entonces, al injertarnos Dios en el olivo natural, nos hacemos inmediatamente y tenemos el privilegio de poder recibir las bendiciones del pacto abrámico. Y ahora dice Gálatas capítulo 3, los que son de la fe son de Abraham. Y dice Romanos capítulo 2, no los judíos que nacen en Israel son realmente el pueblo de Dios, porque es espiritualmente la adquisición y la herencia de nosotros. ¿Por qué somos ahorita nosotros de alguna manera espiritual los verdaderos judíos? Porque tenemos la semilla que es Jesús, el Mesías. ¿Ya me siguieron? Esto es precioso. Y ahora nosotros, las bendiciones que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Hay bendiciones para la tierra, le pertenecen a la nación de Israel nacional. Pero las bendiciones espirituales que Dios le dio a Abraham, las recibimos nosotros por ser descendientes de Abraham, por tener la semilla de Abraham, porque de Abraham viene el Mesías. Esto es precioso. Pero vamos a seguir rascándolo aquí más todavía. Vemos la profecía entonces de Oseas que nos revela el tiempo para el avivamiento de Israel, basado en el patrón que ya vimos que un día es igual a 1000 años. Y esta profecía nos revela que Dios, en la forma de Jesús o del Mesías, les dejaría de repente, los dejaría a los judíos para regresar a su lugar, o sea, al cielo. Dice, andaré y volveré a mi lugar. Y esta partida que Jesús tuvo, estuvo relacionada por el pecado que Israel cometió, cuando le rechazaron como el Mesías prometido. E Israel quedaría entonces, desde hace 2000 años, en grande aflicción. Serían dispersados por todas las naciones del mundo y dejarían de ser una nación. Y con la necesidad de un avivamiento hasta que Jesús regresara. Entonces, ya pasaron 1948 años de la época de la iglesia, no de Israel. Y desgraciadamente muchas iglesias cristianas comenzaron a inventar una teología que se llama la teología del reemplazo, que es una verdad. Se nos dio el privilegio a nosotros de predicar el evangelio mientras Dios sigue tratando con la nación de Israel. Entonces, en el 48 recobran su identidad nacional, pero siguen en incredulidad, porque todavía no aceptan a Jesús, aunque se calcula que hay 180,000 judíos
étnicos que han aceptado a Jesucristo. Y esto que ya hay judíos nacidos en Israel, que se han convertido a Jesús, es una señal de los últimos días. Ahora, regresamos a esta profecía impresionante de Oseas. Esta profecía nos revela que Dios, en la forma de Jesús, el Mesías, les dejaría. Me iré y volveré a mi lugar, para regresar otra vez. Esta partida la tuvo Jesús cuando lo rechazaron. Y esta aflicción de muerte nacional duraría 2 días, que ya están a punto de cumplirse. 2000 años en que los judíos iban a sufrir, y hasta ahorita los judíos tienen patria, pero no tienen templo. Y los judíos sin templo no son judíos, porque lo que los hace a ellos eso es el templo y los sacrificios. Y el que va a permitirles que reconstruyan el templo y que regresen al sistema arónico y levítico de sacrificios sacerdotales será el anticristo. Y ya ante nuestros ojos están ellos tratando de volver otra vez. Pero lo que era el templo de ellos, ¿saben en dónde se encuentra? Debajo, los que conocen Israel, una vez fuimos a Israel, muchos de ustedes nos acompañaron. En cualquier foto de Israel vas a ver una cúpula dorada, grandísima, que es, ¿verdad?, lo primero que se ve en las postales. Esa cúpula dorada es la mezquita de Omar, la mezquita musulmana, que 600 años después de Cristo, cuando los romanos en el año 70 destruyeron Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra, 600 años después casi, Omar, un musulmán, disque profeta, construye arriba de lo que era el templo que reconstruyó Herodes en tiempos de Jesús. Le dijeron a Jesús, mira nomás qué maravilla el templo. Y Jesús dijo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70